¿Cómo están, chicos? Buen día. Buen día, doctor. Hola, Doc. Buenos ¿En qué días. parte nos quedamos, doctores? La última clase. Nos quedamos en blefaritis, doctor. Hicimos ectropion y entropion. Listo, muchas gracias. Iniciamos entonces. Iniciamos entonces, doctores, con nuestra clase. A ver, a ver. Listo. Bueno, mientras va cargando la presentación, ¿no? Recuerden que estamos viendo, doctores, prácticamente lo que son algunos signos. Recuerden que la cabeza es una región en la cual tenemos gran cantidad de manifestaciones semiológicas y obviamente su estudio es importante, ¿no? Ya habíamos visto algunas alteraciones, por ejemplo, a nivel de los párpados, a nivel de las cejas, que son importantes de estudiarlas y tomarlas en cuenta porque muchas veces se encuentran relacionadas con patologías, ¿sí? Bueno, continuamos entonces con el estudio. Hoy haremos referencia a otras alteraciones que muchas veces encontramos a nivel de los ojos. En este caso hacemos referencia a lo que es orzuelo y lo que es chalación. Aparentemente, muchas veces ustedes van a pensar que se trata de lo mismo, pero son alteraciones completamente diferentes. Obviamente afecta también a lo que es el párpado, pero si nosotros realizamos lo que es un estudio más detallado, podríamos decir que el orzuelo, como ustedes están observando acá en esta imagen, tiende a afectar lo que es el folículo de la pestaña, ¿sí? Y las causas son varias. Generalmente está relacionada con lo que es un proceso infeccioso debido a lo que es la contaminación ambiental, debido a lo que es el polvo, etcétera, ¿sí? Algo que me llama la atención y que probablemente ustedes han visto, ¿no? Es que afecta a lo que es el folículo de la pestañita. Se produce allí lo que es un pequeño absceso. Cuando se retira la pestañita, somos capaces de drenar ese tipo de absceso. Y si tomamos en cuenta lo que es la parte de histología, podemos decir que el orzuelo, como ustedes observan, afecta a las glándulas de 6 o a las glándulas de Mohr. En cambio, el chalación, a diferencia del orzuelo, es una manifestación o es una alteración crónica que no afecta lo que es el folículo de la pestaña. Sin embargo, es capaz de afectar lo que es el párpado. Y eso es debido a que afecta a las glándulas de meibomio, que seguramente, como les he mencionado, han visto en sus clases de histología, ¿no? Las causas pueden ser las mismas, pueden estar relacionados con lo que es la contaminación medioambiental. Probablemente lo que han visto con mayor frecuencia es el orzuelo, y no tanto así el chalación, pero el chalación es igual de frecuente, solamente que no es visible a simple vista o a simple inspección, porque como afecta a las glándulas de meibomio, recuerden, ¿no? Las glándulas de meibomio se encuentran acá, en esta porción. Ustedes necesariamente tienen que evertir el párpado para observar estas lesiones, ¿sí? Y justamente encontramos lo que son lesiones blanquecinas. Y seguramente ustedes, especialmente en julio, en agosto, que son épocas donde hace viento, han presentado lo que es un dolor a nivel del párpado, especialmente a nivel del párpado inferior. Probablemente han presentado lo que es lagrimeo excesivo y probablemente al despertar han presentado una gran cantidad de lagañas. Entonces, doctores, fíjense que en este tipo de situaciones, ustedes lo que tienen que hacer
es verificar justamente que no exista alguna alteración infecciosa del párpado, ¿no? Entonces, cuando realizan la eversión del párpado, pueden observar este tipo de inflamación de este tipo de glandulitas. Es usual que este tipo de alteraciones, como el orzuelo y el chalacio, cursen con lo que es una blefaritis, ¿no? Que ya habíamos mencionado, que es la inflamación del párpado. Bueno, acá estamos viendo dos imágenes que también hemos estudiado ya cuando hemos visto facies. Habíamos hecho referencia a lo que es el lago oftalmos y habíamos hecho referencia a la ptosis palpebral. ¿Alguno de ustedes recuerda cuál es la diferencia entre estos dos? Doctor, el agoftalmos era la imposibilidad de cerrar los párpados y lo que sería la ptosis es la caída del párpado superior. Listo, lo que menciona su compañero, ¿no? La oftalmos es la incapacidad para ocluir el párpado. Y era frecuente en pacientes que presentan, por ejemplo, parálisis facial periférica. Acá podemos observar en esta imagen esto justamente. Observen que tenemos la imposibilidad para cerrar el párpado. ¿Cómo yo me doy cuenta? Porque encuentro, ¿no?, este signo, que es el signo de Bell. Yo trato de ocluir el párpado y automáticamente el globo ocular se desvía hacia arriba. ¿Sí? Típico de este tipo de pacientes. Acá tenemos, por ejemplo, la otra alteración, que es ptosis palpebral, que es la imposibilidad, en este caso, para abrir el párpado, o es la caída del párpado, como ha mencionado su compañero. Que habíamos mencionado, ¿no? Es típico de aquellos pacientes que presentan, por ejemplo, lo que es parálisis o lesión del simpático cervical, el denominado síndrome de Clauber-Horner. Sin embargo, doctores, también es frecuente encontrar, perdón, este tipo de lesión en algunas parálisis, especialmente de algún par craneal, el tercer par craneal, por ejemplo, que cursa muchas veces con ptosis palpebral, ¿sí? Tenemos otro término, bueno, observen que es el blefaroespasmo, que probablemente ustedes también lo han experimentado, ¿no? Cuando hablamos de blefaroespasmo, como dice el nombre, son espasmos musculares involuntarios a nivel de los párpados. Y esto se presenta en diferentes situaciones, especialmente en situaciones de estrés. Les pongo el siguiente ejemplo. Probablemente ustedes se encuentran estresados y alguna vez han percibido ese temblor, ¿no?, a nivel del párpado. Ustedes se observan en el espejo y resulta que no evidencian ningún tipo de temblor. En casos de intoxicaciones también por alcohol, si ustedes alguna vez han consumido alcohol hasta el punto de quedar intoxicados, también habrán presentado, por ejemplo, lo que es el blefaroespasmo, por el consumo de ciertas drogas también, o probablemente actualmente se haya incrementado el blefaroespasmo en ustedes debido, por ejemplo, a esa exposición continua, ¿no?, a sus pantallas, por ejemplo, a los teléfonos celulares, a las computadoras, etcétera. Es frecuente entonces, ¿sí? Sin embargo, podríamos decir Doc, que no tiene gran importancia clínica. Así que les pongo el siguiente ejemplo. Si ustedes presentan este tipo de blefaroespasmo, que también puede presentarse en condiciones normales, no van a sospechar, ¿no?, en lo que es un estado de estrés, en un estado de alcoholismo. Para realizar lo que es el diagnóstico de estrés, alcoholismo, intoxicación por drogas, nos basamos en otros datos que son mucho más, podríamos decir, predominantes y precisos. Adelante. Doc, el blefaroespasmo, yo una vez lo escuché como fasciculaciones. No sé si es Sí, correcto son eso. fasciculaciones. Ah, Sí, son fasciculaciones. Obviamente cuando realizamos lo que es, cuando utilizamos este término que son fasciculaciones, hace referencia a lo que es la contracción de fibras musculares y no así de todo un grupo muscular. ¿Sí? El término médico es blefaroespasmo, que se produce por esa contracción de esos fascículos musculares y no así de todo el grupo muscular. Bueno, hablamos de picanto, es algo que también ya habíamos visto en facies, ¿no? Recuerden, doctorcitos, ¿en qué tipo de pacientes era frecuente? Sus camaritas se activan, por favor.
Pacientes con síndrome de Down. Síndrome de Down. En pacientes con síndrome de Down, ¿no? Ese tipo de alteración que ustedes están observando, bueno, es notorio, ¿no? Resalta a la inspección. Es este pliegue cutáneo que ustedes están observando en la parte interna del ojo. Era frecuente en pacientes con síndrome de Down, o es frecuente en pacientes con síndrome de Down, es frecuente en pacientes con retraso mental, con cierto déficit mental, en el mongolismo habíamos mencionado, es frecuente incluso en pacientes de raza asiática, ¿no? En chinos, japoneses, malayos, camboyanos, etcétera, ¿sí? Sin embargo, en ellos no es acentuado. Si ustedes recuerdan, esto habíamos visto en fascie, ¿no? De allí proviene el nombre de fascie mongólica, porque es típica de los mongoles, solamente que en ellos no es acentuado. Por eso ellos tienen ese ojito o esos ojitos rasgados tan típicos, ¿sí? Bueno, continuamos entonces, que ya habíamos visto esto. Habíamos hablado también, doctores, de cuál es la importancia de la conjuntiva palpebral. Dentro de lo que es el estudio de la conjuntiva palpebral, acá nosotros estamos observando justamente esta conjuntiva. Su importancia clínica radical, les había mencionado, que es el sitio ideal para pesquisar anemia. ¿Sí? Es el lugar ideal. Obviamente existen otros lugares, ¿no? Como la mucosa oral o yugal, la piel propiamente del paciente, el llenado capilar, etcétera. Pero este es el sitio ideal. No debemos confundir con lo que es la conjuntiva vulvar, que es esta, ¿sí? Que es la parte blanca del ojo, la esclera, que también es de gran importancia dentro de lo que es el estudio semiológico. Recuerden que a nivel de estas dos estructuras yo puedo observar las manifestaciones iniciales o bien de anemia, y en caso de la conjuntiva vulvar o la esclera, la ictericia. ¿Sí? Ya hemos hablado entonces de esto. ¿Qué les llama la atención, doctores, de esta imagen? La que se encuentra a su izquierda. Epífora. No. Inflamación de la conjuntiva vulvar. Inflamación de la conjuntiva vulvar. Existe lo que es un edema de la esclera. Observen. El término médico para eso, doctores, es quemosis. Cuando ustedes observan esa conjuntiva vulvar, esa esclera, esa parte blanca del ojo así, incrementada de tamaño, hablamos de quemosis. ¿Qué es edema? En este caso, ¿cuáles son las causas, doctores? Bueno, las causas son varias, ¿no? Está relacionada especialmente con lo que son procesos infecciosos. Por ejemplo, haber una conjuntivitis alérgica, una conjuntivitis infecciosa, una panoftalmitis, por ejemplo. Los traumatismos también son capaces de ocasionar lo que es este tipo de alteración. Eh, Algunas alteraciones como los procedimientos quirúrgicos oculares, la triquinosis, por ejemplo, la fístula arteriovenosa, la enfermedad de Graves-Basedow, etc. Tenemos una gran cantidad de alteraciones. Tenemos la epífora, por otro lado. Cuando hablamos de epífora, observen, ¿no? Esta es una de las fases de los estudiantes de tercer año de medicina al finalizar el semestre. ¿Qué es lo que les llama la atención de la epífora? Es el lagrimeo excesivo, ¿sí? Acá vamos a corregir algunos puntos, doctores, de su libro de semiología de Chamorro. El libro de semiología de Chamorro nos dice que la epífora se presenta por una obstrucción total del conducto lacrimal. Espero que en la tercera y cuarta edición eso ya se haya corregido, pero aquellos que están utilizando la segunda edición nos habla de que un proceso obstructivo total del conducto lacrimal es capaz de producir epífora. Está totalmente equivocado, ¿sí? Cuando existe lo que es un proceso obstructivo total, no existe epífora. Más al contrario, debería existir lo que es xeroftalmia, que en este caso es la sequedad del globo ocular. En algunos procesos obstructivos parciales, sin embargo, podemos encontrar epífora, ¿sí? ¿Por qué? Porque en este caso
recuerden que la producción de lágrimas es normal durante el día. En un proceso obstructivo parcial se va acumulando las lagrimitas que se producen durante el día dentro del conducto lacrimal. Entonces, esa acumulación hace que el vertido, por ejemplo, sea más continuo. Podría ser, pero especialmente debe estar relacionado, doctores, con otro tipo de alteraciones, ¿no? ¿Con qué tipo de alteraciones? Por ejemplo, las mismas que acabo de mencionarles. Lo que es una conjuntivitis alérgica, por ejemplo, lo que es la presencia de un cuerpo extraño a nivel del globo ocular. Y cuando hablamos de seroftalmia, observen, hay algo llamativo, ¿no?, en esta imagen. Si comparamos con la epífora, el epífora, debido a que el ojo se encuentra muy bien lubricado gracias a las lágrimas, el ojo tiene un brillo característico. Pero ¿qué es lo que sucede, por ejemplo, cuando hablamos de la seroftalmia? Pierde su brillo. Observen, el globo ocular se vuelve opaco. Entonces, se vuelve opaco justamente porque existe una sequedad persistente de la conjuntiva. Y eso origina lo que es esa opacidad de la córnea. Las causas, doctores, son grandísimas. Una de las características, podríamos decir, o una de las causas más frecuentes es el síndrome de Sjögren. ¿Sí? Característico en este tipo de pacientes. Y en este caso sí podemos encontrar lo que es un proceso obstructivo total del conducto lacrimal como causa de seroftalmia. ¿Listo? De eso también Doc, habíamos visto en clases adelante. perdón, síndrome de, ¿cómo dijo? Síndrome de Sjögren. Ya. SJO diéresis sobre la OGREN. Bueno, hablamos de exoftalmos y hablamos de enoftalmos, que también hemos estudiado en facies. Cuando hablamos de exoftalmos, recuerden que hablamos de esos ojos saltones, ¿no?, que estamos observando en la imagen, de esa protrusión del globo ocular, de ese crecimiento de los ojos, que les había mencionado, se presentan en estados hiperfuncionales de la glándula tiroides, pero en un hipertiroidismo como tal no es frecuente. Es más frecuente en un estado hiperfuncional que se denomina enfermedad de Graves-Bassett. ¿Sí? Ya sabemos cuáles son los signos, habíamos hablado qué es lo que sucede con la mirada, les había mencionado que muchas veces el exoftalmos o el crecimiento es tan grande que produce desgarro de los músculos oculares y eso produce otro signo, ¿no?, que es el signo del ojo de vidrio. Entonces ya sabemos cuál es la causa. Obviamente, para que nosotros pensemos en lo que es una alteración tiroidea, debemos tomar en cuenta que el exoftalmos debe ser bilateral. Si es unilateral, sospechamos en un tumor retroocular. Lo mismo sucede con el enoftalmos. En el enoftalmos, bueno, en este caso, también podemos encontrar uno que sea bilateral y otro que sea unilateral. Recuerden que el unilateral es típico de aquellos pacientes con lesión de simpático cervical o síndrome de Clown-Werner-Horner. Y se asocia a otras alteraciones, ¿no? Tenemos enoftalmos, tenemos miosis unilateral, tenemos ptosis palpebral y muchas veces tenemos anhidrosis, que son las características típicas, por ejemplo, de este tipo de fascia. En cambio, cuando es bilateral, generalmente está relacionado con alteraciones nutricionales. Pero entre las causas más frecuentes de enoftalmos de tipo bilateral, encontramos los estados de deshidratación. Sí, solamente para mencionar lo que ya habíamos repasado con anterioridad. Bueno, esto es algo que no habíamos visto, que hace referencia a lo que es estrabismo. Entonces, ¿qué es el estrabismo? El estrabismo se define, doctores, como la pérdida del paralelismo de la mirada. Lo normal es que cuando un paciente observa un objeto, debe existir paralelismo de la mirada. ¿Eso qué quiere decir? Que los ojos se encuentren dentro de un mismo eje. ¿Sí? Vamos a poner este ejemplo. Miren lo que acabamos de estudiar. ¿Existe paralelismo de la mirada? Sí. No existe desviación de la mirada.
Entonces, cuando nosotros hablamos de estrabismo, lo que nosotros observamos es la desviación de la mirada. Observen, acá tenemos diferentes tipos de estrabismo, ¿no? Convergente. ¿Por qué se dice que el estrabismo es convergente? Porque en este caso la mirada converge. Eso quiere decir que se dirige hacia adentro. Tenemos el estrabismo divergente, que significa que la mirada diverge, es decir, en este caso el globo ocular se encuentra desviado hacia afuera. Tenemos el estrabismo, por ejemplo, vertical, que puede ser sursumbergente y deorsumbergente. Lo que ustedes están observando en esta parte final de la imagen hace referencia al estrabismo sursumbergente. ¿Eso qué quiere decir? Que existe desviación de la mirada hacia arriba. Y cuando hablamos de lo que es el estrabismo deorsumbergente, existe lo que es desviación de la mirada hacia abajo. ¿Listo? Ahora, ¿qué sugiere el estrabismo? Generalmente, doctores, sugiere lo que es lesión de los músculos que dan movilidad a los pares craneales, como estamos observando acá. Tenemos como causas la lesión del tercer par craneal, del cuarto par craneal y del sexto par craneal. Pregunta, doctorcitos. ¿Recuerdan la inervación del globo ocular? ¿No Cada recuerdan? músculo va a estar inervado Sí. por un nervio diferente y por un par craneal diferente. A ver, ¿cuál espero? El oblicuo, si no me equivoco, era por el troqulear, el cuarto par, el que está superior derecho, perdón, superior lateral, superior lateral. Bueno, ¿por qué es importante eso? ¿Por qué les pregunto? Eso lo vamos a estudiar mucho más adelante de forma detallada en semiología 2, ¿sí? Si ustedes reconocen qué pares craneales inervan a los músculos del ojo, podemos establecer la lesión justamente de estos pares craneales e identificar qué músculo se encuentra alterado. Entonces, antes que me olvide, doctorcitos, vamos a hacer lo siguiente. Como ya tenemos clínica para el segundo parcial, les voy a pedir que estudien lo que es inervación de los músculos oculares. Solamente recordar lo que han visto en sus clases de anatomía, ¿sí? Y estudiar lo que es la sinergia ocular. Con sinergia ocular me refiero al movimiento de los músculos oculares. Bueno, prácticamente todos los músculos se encuentran inervados por el tercer par craneal, ¿verdad? A excepción, por ejemplo, de lo que es el oblicuo mayor y el oblicuo eh, menor. Bueno, el oblicuo menor también se encuentra inervado por el tercer par, pero ¿qué es lo que sucede, por ejemplo, con el oblicuo mayor? Se encuentra inervado por el cuarto. ¿Y qué sucede, por ejemplo, con el músculo recto externo? Se encuentra inervado por el sexto. Así que les pongo el siguiente ejemplo, doctores. Si ustedes observan este tipo de estrabismo convergente, yo les pregunto en su examen, ¿qué músculo se encontrará afectado y qué par craneal? ¿Cuál será su respuesta? Recto lateral. Sí. A ver, ¿qué es lo que sucede? Les voy a poner el siguiente ejemplo. En este caso, la mirada se desvía hacia el lado de la lesión o hacia el lado contrario a la lesión. Hacia el lado contrario. A ver, su compañero dice hacia el lado contrario. ¿Y los demás qué opinan, doctores? Al lado de la lesión. Al lado de la lesión. A ver, ¿a cuál le damos importancia? Les voy a poner el siguiente ejemplo. Todos alguna vez, cuando eran niños, ya saben, ¿no? Hace algunos meses atrás, probablemente han jugado este jueguito de tira y afloja. ¿Sí? Tenemos un pañuelito acá en la porción media y tenemos 5 personas a este lado
y tenemos 5 personas a este lado. Cada una de esas personas ejerce lo que es tracción de ese pañuelito, ¿sí? ¿Qué pasa si estas personitas de acá dejan de ejercer fuerza? ¿Hacia qué lado se desvía el pañuelo? Hacia el lado que está ejerciendo fuerza, ¿sí? Entonces, acá sucede algo similar. Existe lo que es desviación en el lado o hacia el lado en el que exista lo que es funcionalidad todavía. Entonces, el estrabismo convergente, como ustedes están observando en esa primera imagen, ¿qué sugiere? Sugiere lesión, en este caso, del sexto par craneal. ¿Sí? Recuerden que el sexto par craneal va a inervar a lo que es el músculo recto externo. ¿Sí? Entonces, cuando no existe lo que es una adecuada funcionalidad de este par craneal, ¿qué es lo que va a suceder con el globo ocular? Va a ser desviado hacia el lado sano de la lesión. Les pongo acá este otro ejemplo, a ver, la imagen del medio. Habiéndoles dicho que es lo que nosotros estudiamos, sospechamos en lesión de qué par craneal. El tercero. Tercer El par. El tercero. tercer par craneal, ¿verdad? En este caso existe lo que es parálisis del recto interno, que se encuentra inervado por lo que es el tercer par craneal, y en este caso va a existir desviación hacia el lado sano. Eso lo vamos a ver con mucho más detalle en nuestras clases de semiología 2. ¿Listo? Pero bueno, ya tenemos, ¿no?, una idea. Dentro de lo que es la clasificación del estrabismo, doctores, observen, tenemos el estrabismo funcional y paralítico. Cuando hablamos del funcional, el paciente ya nace con ese tipo de defecto, ¿no? Muchas veces es debido a debilidad de este tipo de músculos. Cuando hablamos de lo que es el paralítico, como dice el nombre, existe lo que es parálisis de alguno de estos músculos, de alguno de estos pares craneales. Y lo llamativo, por ejemplo, en este tipo de situaciones, doctores, es que el paciente presenta diplopía cuando la lesión es paralítica. Les pongo el ejemplo. Por alguna que otra situación, ustedes sufren de lesión del tercer par craneal o el sexto par craneal. Ya sabemos, ¿no? El globo ocular se va a encontrar desviado hacia adentro o hacia afuera. Existe pérdida del eje de la mirada. Existe pérdida de ese paralelismo. Un ojito se va a encontrar mirando hacia adentro y el otro se va a encontrar mirando, vamos a decir, en línea recta. Entonces, este es un ejemplo de estrabismo paralítico que es adquirido. En ese tipo de situaciones, doctores, ustedes presentarán lo que es diplopía. ¿Y qué es diplopía? Visión doble. ¿Listo? Bueno, hablamos de nistagmos. No vamos a hacer mucha referencia a nistagmos, ¿sí? Por el momento no, porque el estudio es amplio. Solamente lo vamos a definir. Es el movimiento sacular del globo ocular, que puede tener diferentes fases, que las vamos a estudiar, bueno, cuando sea pertinente, ¿sí? Tiene una fase, rápida, tiene una fase lenta, puede ser vertical, puede ser horizontal, puede ser cíclico, etc. Y generalmente traduce, doctores, lo que es una alteración cerebelosa con lo que es una alteración vestíbulo-coclear. ¿Sí? Por el momento lo vamos a dejar ahí. Más adelante realizaremos el estudio, pero grande de lo que es nistagmos. Dentro de lo que es el estudio del ojo, doctores, no solamente tenemos que estudiar las pestañitas, las cejas, los párpados, etcétera, ¿no? Sino también tenemos que realizar lo que es el estudio de estas estructuras que nosotros estamos observando. Observen, ¿no? Tenemos la córnea y el cristalino, que son dos estructuras que tienen que ser transparentes. Recuerden que son los lentes del globo ocular, ¿no? Y se encuentran, como ustedes observan, haciendo lo que es un breve repaso anatómico, formando parte de las estructuras de la cámara anterior del globo ocular. Entonces, su transparencia nos permite ver objetos, ¿sí? En caso de que exista alguna alteración en la transparencia de este tipo de estructuras, bueno,
el paciente presenta defectos a nivel de la agudeza visual. ¿Listo? Observen esto, doctores. Miren, tenemos la córnea, que es esta estructura que es transparente. Y gracias a su transparencia, yo voy a poder observar lo que es el cristalino. Y voy a poder observar las características, por ejemplo, de la pupila, la capacidad de contraerse, por ejemplo, cuando es estimulada con un haz luminoso, la capacidad de dilatarse, etc. Si yo les pregunto, doctores, observemos esta imagen. ¿Dónde se encuentra la alteración? ¿En la córnea o en el cristalino? La En imagen el que tiene cristalino. El cristalino. en el cristalino, ¿verdad? ¿Qué pasaría si la lesión se encontrara en la córnea? Observen nuevamente. La córnea es aquella estructura, podríamos decir, que envuelve a esa región anterior. No se Entonces, vería el iris. no se vería lo que dice, ¿no? El iris, no se vería la pupila y tendríamos este tipo de alteración, ¿sí? La que están observando acá. Si ustedes observan ese tipo de lesión, ¿en qué pensamos? Que el defecto es netamente corneal y recibe, en este caso, este defecto, el nombre de leucoma. Las causas, doctores, pueden ser grandes. Podemos encontrar alguna alteración traumática, podemos encontrar algún tipo de infección crónica, podemos encontrar, por ejemplo, en algunas alteraciones que hayan producido una lesión directa sobre la córnea. Les pongo un ejemplo. Antes de la pandemia, se ha llevado a cabo lo que es un Congreso Internacional de Oftalmología, justamente en la universidad. Y bueno, ¿no? Hemos ido con los estudiantes a escuchar estas charlas porque justamente estábamos llevando lo que es semiología de cabeza, examen de fondo de ojo, etcétera. Entonces, para que escuchen los estudiantes, ¿no? Y un médico en aquella ocasión había presentado un caso clínico de un paciente que se había sometido a un procedimiento quirúrgico. Se realizó lo que es una iridectomía. Bueno, se infectó el globito ocular, existieron la formación de úlceras a nivel de la córnea, se ha realizado tratamiento antibiótico, ha cicatrizado la córnea, por ejemplo, pero ha quedado este tipo de opacidad, ¿no? Obviamente el paciente ha perdido lo que es la visión del globo ocular del lado lesionado. Otro ejemplo, bueno, que yo he podido ver alguna vez, no es mi especialidad la parte de oftalmología, pero recuerdo un niño que llegó al servicio de emergencias porque estaba cambiando en su casa lo que era un bombillo, un foco. Se lamentablemente explotó y los pedacitos de vidrio fueron a parar a los dos ojitos, ¿no? Entonces, bueno, la madre y el padre completamente irresponsables, en vez de llevarle al niño cuando ha sucedido este tipo de accidente al servicio de emergencia oftalmológica de forma inmediata, le llevan después de 3 o 4 días, creo. Entonces, desgraciadamente el niño quedó ciego, se le han quitado los pedazos de vidrio que tenía según la charla que había tenido con la oftalmólogo en aquella vez, pero debido a lo que es la cicatrización de la córnea ha quedado esa opacidad, ¿sí? Recuerden, ese es el denominado leucoma, que no debemos confundir, doctores, con esta lesión que es propia del cristalino. Eso es lo que nosotros denominamos cataratas. ¿Listo? Que obviamente también producen lo que es alteración de la agudeza visual. A Doc, diferencia de estas lesiones, adelante. perdón que lo interrumpa, pero analizando la imagen, también tiene un cierto estrabismo el paciente, ¿no? No es algo relacionado con el leucoma como tal. Bueno, podría ser, ¿no? Tendríamos que identificar cuál es la causa, ¿sí? Puede ser un Ah, tumor retroocular, bueno, puede ser debido a la pérdida de la agudeza visual, ¿no? Si ustedes alguna vez han visto un paciente ciego, tiene una mirada característica. Existe pérdida de lo que es el eje visual, ¿sí? Bueno, podemos hacer el siguiente ejemplo. ¿Qué es lo que les llama la atención de esta imagen que se encuentra a su izquierda? Encontramos esa opacidad de la córnea, pero a manera de lo que es un anillo. Y encontramos cataratas también, ¿no?
Fíjense que hasta cierto punto se conserva la transparencia de la córnea, pero en el cristalino encontramos este tipo de opacidad. Es una catarata asociada ¿a qué? A un anillo senil. Esto es frecuente, doctores, observar en la práctica clínica. El nombre ya nos dice, ¿no? Anillo senil. Y es típico de los pacientes ancianos. Si ustedes observan, por ejemplo, a sus abuelitos, seguramente observarán este tipo de lesiones. ¿Sí? Tenemos este otro tipo de anillo, observen, pero cambia de coloración, ¿no? Es un anillo color rojizo, eh, probablemente un color café, por ejemplo. Es el denominado anillo de Kaiser-Fleischer y es típico de aquellos pacientes que presentan alteraciones hepáticas. Entonces, recuerden, doctores, ¿no? Es sumamente importante realizar el estudio de los ojos. Dentro de lo que es el examen de pupilas, tampoco vamos a realizar lo que es un estudio detallado por el momento, doctores, pero cuando veamos pares craneales, allí vamos a saber las características exactas de lo que son los reflejos a nivel pupilar, ¿sí? Y justamente yo tengo que estudiar uno de esos reflejos, o bueno, dos que son los más usados en la práctica clínica, ¿no? Tenemos lo que es el reflejo fotomotor, y tenemos el reflejo de acomodación. El reflejo consensual también, son los tres más usados, pero más adelante vamos a ver que existe una gran cantidad de reflejos. Por ejemplo, el reflejo ciliopalpebral, el reflejo cilioespinal, tenemos otros reflejos como el reflejo de Hab, etc. ¿Sí? Por el momento nos vamos a centrar en esto. Cuando yo estudio las pupilas, doctores, tengo que utilizar lo que es una linterna. ¿Sí? Y tengo que observar la capacidad de la pupila de responder a la fuente luminosa. Cuando ustedes estimulan el ojito con una linterna, lo característico a nivel pupilar, ¿qué será? Que exista, en este caso, contracción de la pupila. Cuando el paciente es sometido a una habitación oscura, por ejemplo, vamos a encontrar una respuesta que es totalmente diferente. En este caso, la distensión o dilatación de la pupila. ¿Sí? Ese es el denominado reflejo fotomotor. Ahora, otro tipo de reflejo que yo debo estudiar es el denominado reflejo de acomodación. ¿Qué es lo que yo debo observar en el reflejo de acomodación? La respuesta de la pupila cuando le pido a mi paciente que enfoque un objeto lejano y cuando le pido que enfoque un objeto cercano. Para esto le voy a pedir a mi paciente que mire un objeto, bueno, alejado, y voy a acercar posteriormente el objeto hacia su nariz. No solamente voy a observar lo que es el reflejo pupilar, sino también voy a observar lo que es la sinergia ocular, es decir, el movimiento de los ojos. Si ustedes miran un objeto que se encuentra cercano hacia su nariz, ¿qué es lo que pasa con la mirada? Converge. Cuando ustedes observan un objeto lejano, ¿qué es lo que sucede con la mirada? Diverge. Permítanme un segundito, por favor. Bueno, como les estaba mencionando, ¿no? Pregunta, doctores. ¿Qué tipo de alteración o de respuesta, mejor dicho, ustedes pueden encontrar en un paciente que mira un objeto lejano? ¿Cuál es la respuesta de la pupila? Se dilata. Miosis. Midriasis. ¿Miosis o Midriasis. Se midriasis? dilata. Midriasis. Midriasis, ¿no? La dilatación de la pupila. Y cuando miran un objeto cercano, Miosis. Miosis.
Miosis. contracción de la pupila. ¿Sí? Eso es lo que nosotros debemos encontrar. Bueno, a ver, hablamos de anisocoria. Miren, cuando hablamos de anisocoria, encontramos una alteración en los diámetros de la pupila. Lo normal es que exista cierta variación, ¿sí? Pero esa variación, bueno, muchas veces no sobrepasa los 2 milímetros. Eso más adelante lo vamos a estudiar, ¿no? Sin embargo, cuando el defecto, por ejemplo, es así de llamativo, doctores, miren, hablamos de anisocoria, que es esa desigualdad pupilar, que es frecuente encontrar, observen, en malformaciones congénitas, en la iridectomía, que es un procedimiento quirúrgico, en la sífilis nerviosa. En la sífilis nerviosa existe un signo que se denomina el signo de Argyll-Robertson, que se caracteriza por qué. En este caso se caracteriza porque existe la pérdida del reflejo fotomotor, pero se conserva lo que es el reflejo de acomodación. Es frecuente también encontrar en pacientes que presentan hematoma subdural ipsilateral. ¿Eso qué quiere decir? Un hematoma subdural del mismo lado de la lesión en el cual no existe respuesta pupilar. Bueno, tenía un docente de neurocirugía que era buenísimo, que hace algunas semanas ha fallecido, el doctor Trigo, que era una eminencia en Bolivia, ¿no? Él nos decía que los ojos son las ventanas del sistema nervioso, y es verdad, porque si muchas veces nos encontramos con este tipo de alteraciones, especialmente frente a lo que es un traumatismo, ¿qué es lo que sucede? Realizamos el examen de reflejo fotomotor y supongamos que no encontramos respuesta en un ojito. Bueno, acá vamos a hablar, ¿no? El ojo permanece dilatado a pesar de la iluminación, ¿sí? Y el otro responde de forma adecuada a lo que es la luz. ¿Dónde voy a pensar que se encuentra el hematoma? En el lado donde no existe respuesta, ¿sí? Espérenme, doctores, por favor, 10 minutitos. Tengo que atender una llamada urgente y enseguida regreso.
Listo, doctorcitos, mil disculpas. Bueno, continuamos entonces con la clase, ¿no? Activen sus camaritas nuevamente, por favor. Bueno, ya sabemos entonces qué significa lo que es la anisocoria, ¿sí? Algo que nosotros debemos estudiar, que lo vamos a ver un poquito más adelante también, es realizar el examen de la agudeza visual, ¿sí? Para eso utilizamos tablas especializadas. Probablemente si ustedes se han sometido alguna vez a lo que es el examen de la agudeza visual, se utilizan, ¿no? Tablitas que contienen letras, ¿sí? Que son las tablas de Snellen, tenemos las tablas de Wecker, por ejemplo. Pero en caso de que no contemos con estas, tenemos que utilizar nuestros dedos para evaluar lo que es la agudeza visual. Eso lo vamos a dejar para un poquito más adelante. Justamente vamos a hablar de optometría, yo creo que ya la siguiente clase, ¿no? Sin embargo, cuando el paciente hace referencia a la pérdida, por ejemplo, completa de la agudeza visual, permítanme, por favor, doctores, otra vez. Ya, listo, doctores. Perdón. ¿Qué pasa, chicos? Estos sus coleguitas de su edad son terribles, ¿no? Complicada está la situación a nivel Cochabamba con esto del COVID. Les estaba mencionando, si es que existe pérdida completa de la agudeza visual, el término adecuado es amaurosis. Las causas pueden ser varias, eh, desde un traumatismo, alteración en el nervio óptico, algunas alteraciones, como por ejemplo hemos visto, ¿no?, en nuestras clases de fisiopatología, la denominada retinopatía diabética, la retinopatía hipertensiva, etcétera. Entonces tenemos que identificar cuál es la causa, obviamente a través de lo que es el examen físico general y complementario, ¿no? Pero muchas veces no solamente existe lo que es pérdida completa de la agudeza visual, sino existe lo que es una disminución de la agudeza visual. Y acá tenemos un ejemplo de esto, ¿no? Una persona que cursa con lo que es la pérdida de la agudeza visual llega a ver de esa forma, todo borroso. Es capaz, o no es capaz, mejor dicho, de distinguir los objetos con precisión.
Entonces, el término adecuado para eso, doctores, es ambliopía. ¿Listo? Disminución de la agudeza visual. Bueno, no solamente vamos a evaluar la agudeza visual a través de estas tablas optométricas que les había mencionado, sino también tenemos que evaluar la agudeza visual por campos visuales. Y para eso, doctores, lo que nosotros realizamos es un examen que se denomina examen de confrontación. ¿Sí? ¿En qué consiste el examen de confrontación? ¿Alguna vez han visto cuando dos luchadores se confrontan? ¿Saben lo que es confrontar? Se miran fijamente, Se miran ¿verdad? fijamente, Están a digamos. punto de besarse, por ejemplo. Están cerca uno del otro. Ese es el examen de confrontación. De allí el nombre, ¿no? Se confrontan entre ambos. Debemos realizar ese examen. Ahora, para que nosotros realicemos lo que es un examen de confrontación adecuado, en teoría, como médicos, debemos tener un campo visual que sea perfecto. Si yo soy médico y presento en este caso lo que es una alteración de mi campo visual, entonces es imposible realizar este tipo de examen para evaluar el campo visual. Eso ya lo han visto probablemente en sus clases de fisiología, ¿no? ¿Qué es lo que hacen ustedes? Dividen el campo visual en cuadrantes, como estamos observando acá, por ejemplo. Dividimos en cuadrantes, en 4 cuadrantes. Entonces lo que hacemos es mostrar al paciente un objeto y evaluar cuadrante por cuadrante. Yo como médico tengo que tomar, por ejemplo, un lapicero, un marcador, ¿sí? Y tengo que pedirle a mi paciente que durante todo este examen realice contacto visual conmigo. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Por eso es importante el examen de confrontación. Yo voy a mirar fijamente a mi paciente y mi paciente me mira fijamente. No debe existir movimiento ocular. Tomo el objeto y voy evaluando el campo visual cuadrante por cuadrante, sin necesidad de dirigir la mirada hacia el objeto. ¿Listo? Eso lo vamos a ver también con mayor detalle en el examen de pares craneales. Pero observen, de acuerdo a este examen que les estoy mencionando, yo tengo, por ejemplo, ese tipo de alteraciones. Pérdida de la mitad del campo visual, que recibe el nombre de hemianopsia, o la pérdida del campo visual de lo que es un cuadrante, que recibe el nombre de cuadrantopsia. Entonces, el paciente ve así, como ustedes están observando en esta imagen. Ve la mitad de su campo visual en caso de que exista lo que es una hemianopsia. ¿Listo? Y observen, tenemos este tipo de clasificación de las hemianopsis. Vamos a tomar en cuenta este punto, el ejemplo 2. Tenemos acá la nariz del paciente y tenemos una hemianopsia a nivel temporal y la otra también a nivel temporal. Ese tipo de hemianopsia recibe el nombre o puede denominarse hemianopsia bitemporal. ¿Por qué? Porque afectan los campos temporales de ambos globos oculares. Pero existen otros términos, como la hemianopsia homónima y la hemianopsia heterónima. ¿Qué quiere decir hemianopsia homónima? Observen el ejemplo 7. Tenemos lo que es una hemianopsia homónima. ¿Por qué se denomina homónima? Bueno, en este caso, a ver, vamos a suponer que este es el ojo derecho de mi paciente y vamos a suponer que este es el ojo izquierdo de mi paciente. Si ustedes se dan cuenta, en el ojo derecho, el campo visual derecho del ojo derecho es aquel que se encuentra comprometido, ¿sí? Campo visual derecho del ojo derecho. Y en el ojo izquierdo existe compromiso del campo visual derecho. ¿Pero de qué ojo? Del ojo izquierdo. Si ustedes se dan cuenta, en ambos ojos el campo visual derecho se encuentra alterado. ¿Listo? Bueno, el ejemplo nos dice
izquierdo, ¿no? Pero estamos suponiendo que es un ojo derecho este y este es el ojo izquierdo. ¿Cómo afecta al campo visual derecho en ambos globos oculares? La hemianopsia se denomina hemianopsia homónima. Regresemos al ejemplo 2. Vamos a suponer lo mismo. Este es el globo ocular derecho y este es el globo ocular izquierdo. Supongamos que estamos viendo a nuestro paciente de frente. Si ustedes observan, existe compromiso del campo visual derecho del globo ocular derecho. Y existe el compromiso del campo visual izquierdo del globo ocular izquierdo. Afecta campo visual derecho e izquierdo. Entonces se denomina a ese tipo de hemianopsia heterónima. ¿Comprendido, doctorcitos? Más claro que la... Doc, ¿no? ¿cómo lo llamamos? ¿Heterohemianopsia o, perdón, ¿cómo? Hemianopsia heterónima. Heterónima. Ah, ya. Sí. Gracias. Bueno, observen, por ejemplo, este tipo de lesión. Es completamente diferente de una hemianopsia o una cuadrantopsia. En este caso encontramos lo que es una mancha, ¿no? Que recibe el nombre de escotomas. Esto puede ser debido a diferentes defectos. Puede ser debido a un defecto en las estructuras que forman parte de la cámara anterior del globo ocular. Puede deberse a lo que es una alteración de las estructuras de la cámara posterior del globo ocular. Eso lo vamos a ver de la misma forma más adelante, ¿no? Para no quitarle tema a lo que es examen neurológico, además que se van a olvidar para eso. Tenemos los escotomas positivos, tenemos los escotomas negativos, tenemos los escotomas centrales, periféricos, anulares, infundibulares, etc. Y reciben justamente esos nombres por las características que tienen los escotomas. Generalmente el paciente observa así, una manchita negra en su campo visual. Cuando digo que es central, acá observamos el ejemplo del central, ¿no? Donde el efecto se encuentra en la parte central del campo visual. Tenemos, por ejemplo, uno que es infundibular o en forma de cono. Se denomina así porque tiene forma de cono. Tenemos uno que se denomina anular, por ejemplo, donde produce un signo, que también lo vamos a estudiar más adelante en la parte de neurología, que recibe el nombre de escotoma o visión en embudo, o visión en caño de escopeta, por ejemplo. ¿Sí? Y bueno, eso es lo característico y lo típico de un escotoma. Nosotros, como individuos sanos, por ejemplo, tenemos escotomas fisiológicos. Yo les aseguro que ustedes alguna vez han experimentado lo siguiente. Cuando se encuentran acostados, ven una manchita negra en su campo visual. Y cuando ustedes observan esa manchita se mueve. ¿Sí? Ese es un ejemplo de un escotoma, por ejemplo, positivo, un escotoma móvil, que dentro de la semiología denominamos con el nombre de moscas volantes, ¿no? O alguna vez ustedes, por ejemplo, en un cuadro de migraña, en un cuadro de cefalea intensa, han presentado esas manchitas que se van moviendo como si fueran mosquitas volando justamente. O alguna vez han observado los escotomas centellantes, que también son denominados fotopsias, ¿no? Que son esas lucecitas claritas a manera de estrellitas que se encuentran en nuestro campo visual. ¿Listo? Dentro de lo que es el examen de agudeza visual, que también vamos a estudiar adelante con mayor detalle, encontramos la capacidad, en este caso, de visualizar colores. La capacidad de visualización de colores también ingresa dentro de lo que es el examen de agudeza visual. Para esto yo utilizo, bueno, una tabla de colores, puedo utilizar cartas con diferentes colores, o puedo utilizar este test, ¿no? Que es el test de Ishihara. Si ustedes observan, este test consiste en una serie de variaciones de colores en el cual yo le pido a mi paciente que sea capaz de describir el número contenido dentro de esta tabla.
Aquellos pacientes que presenten algún tipo de alteración en la percepción de colores, como las denominadas discromatopsias, las acromatopsias, que son frecuentes en aquellos pacientes con daltonismo, por ejemplo, encontramos lo que es una respuesta totalmente anómala cuando sometemos a nuestro paciente a este tipo de test, ¿sí? ¿Qué es discromatopsia? La incapacidad para identificar los colores. ¿Qué es la acromatopsia? Es la ausencia total para discriminar o reconocer los colores. El paciente observa, por ejemplo, en caso de una acromatopsia, lo que es todo su alrededor en una escala de grises, en blanco y negro, por ejemplo. ¿Sí? ¿Qué número observan ustedes, doctores? 5. 5. 5. Bueno, debería observar el 2. ¿Sí? 6. Bueno, ven el 6, alguno por allí verá el 8, etcétera. Tantas cosas, ¿no? Que pueden suceder. Obviamente no vamos a decir que son daltónicos ustedes, ¿no? Pero lo normal es que observemos el número 2. Si ustedes observan el número 2, bueno, podríamos decir que su capacidad para reconocer estos matices de colores es adecuada, ¿sí? Bueno, miren, yo estoy en este momento con mis lentecitos y puedo observar el número 2 a la perfección. Me quito los lentes, no tengo ningún defecto visual, no soy miope, no tengo hipermetropía ni nada, pero observo el 5 cuando me quito los lentes, ¿sí? Probablemente por allí tengo ya, ¿no?, cierto defecto en mi agudeza visual que me impide reconocer este tipo de colores. Eso depende, doctores, de varios factores, ¿no? Por ejemplo, probablemente ustedes se encuentren en una habitación oscura, probablemente por eso no puedan identificar el color de forma adecuada. Recuerden que sus conos y bastones requieren de luz para que puedan estudiar de forma adecuada, ¿no?, la percepción de colores. Las mujeres, por ejemplo, a ver, que son más expertas en el reconocimiento de colores, ¿sí? Probablemente han identificado el 2, porque generalmente tienen mayor percepción, ¿no?, ante los colores. Para nosotros es azul y punto, pero para las señoritas no es azul bóveda espacial, es azul, qué sé yo, es azul marino, es azul, no sé, tantos azules, ¿no? Si les preguntamos sobre celeste, lo mismo, para nosotros celeste, pero para las señoritas celeste aguas del Pacífico, celeste turquesa, celeste no sé qué cosas. Entonces depende mucho también de la capacidad de percepción, ¿no? De cada individuo. Bueno, a ver, miren, acá les pongo una imagen que es un tanto ridícula, pero que nos va a servir para estudiar, ¿no? Otro término, fotofobia. ¿Qué será la fotofobia? Sensibilidad a la Muchos luz. Perdón. describen como miedo a la luz. No existe eso, ¿sí? No hay miedo a la luz, es sensibilidad a la luz, ¿sí? Fotofobia. Las causas también, doctores, son variadas. El estrés, un cuadro de hipertensión arterial, lo que hemos visto en fisiopatología, un cuadro de preeclampsia, eclampsia, etc. ¿Sí? Las causas son variadas. También procesos infecciosos localizados, ¿no?, una conjuntivitis, son capaces de producir mayor fotosensibilidad. Bueno, tenemos acá también otra imagen un poquito graciosa que hace referencia a la pérdida de la agudeza visual en el ocaso, que les aseguro que probablemente muchos de sus familiares presentan ese tipo de alteración, ¿sí? Que se denomina justamente hemeralopia. Es frecuente en pacientes ancianitos, la hemeralopia. Ellos observan bien durante el día cuando exista gran cantidad de luz solar, pero cuando disminuye lo que es la intensidad de la luz solar, por eso al atardecer, disminuye su agudeza visual, ¿sí? Especialmente ahora, ¿no?, en esta época del año. 5 de la tarde ya nos quedamos sin luz solar.
6 ya se encuentra completamente oscuro. Seguramente ustedes han visto, si viven con sus abuelitos, que a las 5 de la tarde, 4 de la tarde ya tienen las luces encendidas, ¿sí? En la casa. Eso es hemeralopia. Es frecuente en aquellos pacientes ancianos. ¿Listo? Ya sabemos qué es. Bueno, sobre nariz, doctores, ya hemos estudiado cuál es la importancia. Acá realizamos lo que es un breve repaso. Tenemos la denominada nariz sencilla de montar, que ya la habíamos descrito en el estudio de facies, por ejemplo, ¿sí? Que es típico de aquellos pacientes con rinitis atrófica crónica, típico de pacientes con sífilis y típico de aquellos pacientes con traumatismos a repetición. Observen esta nariz, que también ya lo habíamos escrito en las facies, ¿no? En la fase de potatorum especialmente. Se denomina rinofima. Si bien es frecuente de pacientes que sufren de alcoholismo crónico, ¿en qué otro tipo de pacientes podríamos encontrar? ¿Recuerdan? Pacientes que sufren de rosácea y pacientes que sufren de acné crónico. Esa nariz, ¿no? Con ese aspecto aframbuesado. Rinofima. Cuando hablamos de rinorrea, todos hemos experimentado rinorrea en nuestra vida. Es aquella secreción proveniente de fosas nasales, que puede ser clara, que puede ser serosa, que puede ser sanguinolenta, que puede ser purulenta, puede ser amarilla, puede ser verdosa. Cuando hablamos de la rinorrea, por ejemplo, clara y serosa, típico de las rinitis alérgicas, ¿sí? Cuando ustedes se encuentran expuestos al polen, cuando comen algún alimento picante, por ejemplo, debido a las alergias que presentan, existe lo que es rinorrea. En cuadros febriles agudos, por ejemplo, de etiología viral, un resfrío común tiende a producir este tipo de alteraciones. ¿Listo? Cuando hablamos de lo que es la rinorrea mucopurulenta, purulenta, que tiene características amarillas o verdosas, nosotros ya pensamos en lo que es un proceso infeccioso sobreagregado. Recuerden lo que han visto en sus clases de microbiología. No todos los agentes etiológicos son capaces de producir material purulento, solamente las bacterias. Entonces, en este caso, nosotros sospechamos en procesos infecciosos virales, pero asociados a lo que son procesos infecciosos bacterianos, ¿no? Algo frecuente que les había mencionado ya en una clase anterior, en un cuadro de sinusitis, por ejemplo. Cuando ustedes se limpian la nariz, ¿cuál es la característica de la secreción? Es amarilla, casi llegando al naranja, por ejemplo, o es verdosa, ¿sí? Y ya sabemos que encontrar a la percusión, por ejemplo, ¿no? En estos pacientes como datos asociados. Tenemos pacientes con rinitis atrófica crónica. La rinitis atrófica crónica, observen, presenta este tipo de nariz, atrofia de la nariz. Sin embargo, dentro de las características, por ejemplo, adicionales, para que yo pueda realizar el diagnóstico de rinitis atrófica crónica, voy a encontrar en mi paciente una secreción fétida, una secreción verdosa, una secreción costrosa, pero el paciente presenta anosmia, que es la ausencia de la percepción de olores. Sin embargo, para el examinador, las secreciones a través de lo que es las fosas nasales es sumamente fétida. Esto podríamos decir que acabo de mencionarles es lo característico de la rinitis atrófica crónica. En algunas ocasiones puede ser que ustedes encuentren, doctores, la nariz sencilla de montar. En estados muy avanzados podemos encontrar esto, pero no siempre cursa con nariz sencilla de montar la rinitis atrófica crónica. Bueno, aquí encontramos la epistaxis, ¿sí? ¿Qué sugiere o qué es la epistaxis? Bueno, se nota, ¿no? A simple inspección. Es la hemorragia a través de fosas nasales. Y las causas pueden ser varias, especialmente está relacionado con procesos traumáticos. Otra causa, la diatesis hemorrágica. ¿A qué hacemos referencia con diatesis hemorrágica? Alteración en los factores de coagulación. Tratamiento con anticoagulantes. Y hemos explicado por qué en fisiopatología, ¿no? Y el nombre lo dice, evita lo que es la coagulación de la sangre.
Entonces, cualquier tipo de lesión, por muy pequeñita que sea a nivel de las fosas nasales, produce este tipo de hemorragias que en este tipo de situaciones pueden ser muy grandes. Tenemos como otra causa el síndrome de Rendu-Osler-Weber. ¿Recuerdan cuál era la característica de este síndrome? Se caracterizaba por la dilatación de los capilares superficiales. ¿Sí? Síndrome de Rendu-Osler-Weber. La hipertensión arterial, por ejemplo, debido a los cambios de la presión de pulso. Debido, recuerden, a que una de las estructuras que sufre con mayor frecuencia las alteraciones orgánicas y estructurales justamente son aquellos vasitos finitos, delgaditos, pequeños, ¿no? Que son muy sensibles a los cambios de presión. Dentro de las orejas, algo que nos importa es la implantación, que es algo que ya habíamos estudiado también, doctores. ¿Cuál es la característica normal de la implantación de las orejas? No, ninguno Doctor, recuerda. A ver, disculpe, adelante, Mario. no sé si sea una buena referencia, pero yo vi en un video de unos estudiantes españoles que decían que el antitrago tenía que estar a la altura de la órbita inferior. Bueno, en este caso, ¿no? Vamos a poner el ejemplo de sus lentecitos. Miren, si ustedes observan las características de los armazones de sus lentes, son bien definidos, ¿no? Esas patitas, por ejemplo, que cuelgan de sus orejitas, se encuentran en relación con lo que es la parte superior de la oreja y el borde externo del globo ocular. Entonces debe existir esa relación entre lo que es el borde externo del ojo y el pabellón auricular. Recuerden que una implantación más baja que esta ya sugiere lo que es patología, ¿no? Frecuente en aquellos pacientes con retraso mental, síndrome de Down, etc. ¿Sí? Es importante, doctores, realizar el estudio del tamaño de las orejas. Tenemos en este caso la microtía, que son las orejas pequeñitas, que enseguida vamos a estudiar su clasificación, y tenemos la macrotía, que es una oreja grande. Las que probablemente tengan mayor relevancia clínica son las orejas pequeñitas, ¿no? La microtía. La macrotía no, porque es constitucional. ¿Sí? Si ustedes alguna vez han visto a una persona allí con las orejas grandes, no tiene gran relevancia clínica, doctores. Sin embargo, la microtía sí. Para esto es importante conocer y realizar lo que es un breve repaso de las características estructurales normales de una oreja, ¿no? Que ya saben por anatomía, así que lo vamos a pasar rapidito. Tenemos el hélix, el antihélix, tenemos, por ejemplo, en este caso lo que es la concha, el trago, la fosa triangular, el lóbulo de la oreja, etc. Cuando hablamos de lo que es microtía, observen que se divide en grados. Tenemos 4 grados. El primer grado, bueno, para mí este ya no sería un primer grado, ¿no? En el primer grado, doctores, la oreja es pequeñita. Sin embargo, conserva sus características estructurales normales. ¿Sí? Bueno, acá podría aparentar, ¿no? Ser un primer grado. Conserva las estructuras normales. Lo único que me llama la atención es la disminución de tamaño. Observen en la de segundo grado. Ya existe alteraciones en la morfología de la oreja. O sea, ya no presenta estructuras que son normales. Y algo que me llama la atención, observen, es el conducto auditivo. Reduce su tamaño. El grado 3, encontramos una oreja que ya no aparenta tener lo que es una estructura normal. Sí, parece cualquier cosa. Existe una pérdida completa de lo que es la morfología. Y en este caso, ¿qué es lo que sucede con el conducto auditivo? Prácticamente se encuentra ausente. Y en la de cuarto grado, observen, que es el cuarto grado de la microtía, que recibe el nombre también de anotía. En este caso existe ausencia completa de lo que es el pabellón auricular y también del conducto auditivo. Generalmente está relacionado con alteraciones congénitas.
Describan esta lesión, doctores. ¿Cómo describirían esta lesión? O estas lesiones. Ya sabemos lesiones primarias y secundarias de piel. ¿Cómo describen esas lesiones? Mastoiditis. No. ¿Nódulo? Bueno, puede ser, ¿no? Son estructuras nodulares. ¿Sí? Alguno de sus compañeros por allí me decía, puede ser una pápula, puede ser una pústula. Tendríamos que ver el contenido, ¿no? Son lesiones nodulares que cuando ustedes palpan son induradas y muchas veces se inflaman, como estamos observando acá. ¿Sí? Muchas veces presentan lo que es dolor, presentan lo que es una alteración en su coloración. Estos son los denominados tofus. ¿Qué sugieren los tofus? Son lesiones nodulares, induradas, que tienen el aspecto de perlas, que muchas veces son dolorosas, hiperémicas, que cursan con un incremento de la temperatura local, pero muchas veces son indoloras y tienen ese aspecto blanquecino. Sugieren lo que es la acumulación de ácido úrico. Es frecuente encontrar esto en pacientes con gota, por ejemplo, a nivel de las orejas. ¿Sí? Bueno, acá tenemos lo que es una mastoiditis. Observen, es totalmente diferente, ¿no? Encontramos lo que es una tumefacción dolorosa, tumor, rubor, calor, pero a nivel de la apófisis mastoides. Tenemos acá las características, otalgia, otorragia y fiebre. Pero hablemos de esto, doctores. Vamos a utilizar tres términos: otorragia, otorrea y otorraquia. ¿Qué es la otorragia? Lo que ustedes están observando acá. La emisión de sangre a través de lo que es el conducto auditivo. ¿Qué sugiere? Puede sugerir algún traumatismo dentro de lo que es la propia oreja, por ejemplo, perforación de la membrana timpánica, o si es que existe el antecedente de caída de altura, traumatismo craneoencefálico, accidente de tránsito, sugiere lo que es fractura de base de cráneo. Cuando hablamos de otorraquia, es la emisión de un líquido claro por el conducto auditivo y hace referencia a la pérdida de líquido cefalorraquídeo. No es un líquido claro. El libro de semiología de Suros, por ejemplo, nos dice que es un líquido similar al agua de roca, tiene una coloración medio azulada, medio verdosa, pero es transparente. La presencia de líquido cefalorraquídeo a través del conducto auditivo, doctores, sugiere de la misma forma fractura de base de cráneo. Hay un tipo de fascia que acompaña a este tipo de pacientes, que es la denominada fascia de mapache. Presenta hematomas y edemas en estados iniciales. El edema es lo característico en un estado inicial, bilateral. Ya cuando pasan los días, por ejemplo, podemos observar esa colección de sangre a nivel palpebral. Y a medida que pasan los días, las semanas, por ejemplo, encontramos ya la reabsorción, la equimosis, ¿sí? Tiende a evolucionar de esta forma. Y cuando hablamos de otorrea, hacemos referencia a lo que es la emisión de esa secreción purulenta a través del conducto auditivo externo. En este caso, ¿cuál será nuestro diagnóstico? Otitis. ¿Sí? Importancia. Y ya para ir cerrando la clase, doctores, debemos estudiar también la audición, que eso lo vamos a estudiar de forma detallada también cuando realicemos el examen de pares craneales, que tenemos que utilizar, ¿no? Algunos instrumentos especializados como el diapasón. Tenemos que determinar si la alteración auditiva es debido a un proceso obstructivo, debido a una alteración neurosensorial, por ejemplo. Eso lo vamos a dejar para adelante, ¿no? Sin embargo, observen que tenemos algunos términos que hacen referencia a las alteraciones de la audición, como la hiperacusia, la hipoacusia, la acusia, tinnitus y acufenos. ¿Qué será hiperacusia, doctores? Alguno de sus compañeros me decía,
que, bueno, alguno de sus compañeros me decía que es un incremento en la capacidad auditiva. Esto no es lo correcto para utilizar o de utilizar, ¿no? Dentro de la descripción de hiperacusia. Está completamente errado. Hiperacusia, incremento a la sensibilidad de los sonidos, que pueden presentarse en diferentes situaciones. En una otitis, por ejemplo, el paciente presenta hiperacusia. Ojo, no incrementa su capacidad auditiva, se reduce, pero es sensible a los sonidos. ¿Listo? En una alteración del nervio auditivo también podemos encontrar hiperacusia. Aunque no es lo característico, cuando hablamos de lesión del nervio auditivo, lo característico es la hipoacusia. Podemos encontrar hiperacusia en la lesión del séptimo par craneal, ¿sí? En la lesión del facial. Probablemente se pregunte por qué, ¿no? ¿Qué tiene que ver el facial en esto? Recuerden que el nervio facial inerva la cuerda del tímpano o discurre en conjunto con la cuerda del tímpano. Entonces, cuando el paciente presenta, por ejemplo, lo que es parálisis facial debido a esta relación o esta vecindad con la cuerda del tímpano, encontramos lo que es hiperacusia. Cuando hablamos de hipoacusia, disminución de la audición, que ya hemos mencionado, debido a un proceso obstructivo, un tapón de cera puede producir hipoacusia, ¿sí? Debido a la obstrucción, o puede ser neurosensorial, que más adelante vamos a estudiar esto, ¿no? Cuando hablamos de la acusia, es la pérdida completa de la audición. En el paciente anciano, nosotros encontramos la pérdida de la capacidad auditiva, que recibe un nombre en especial, presbiacusia. La presbiacusia solamente se utiliza para hacer referencia a la disminución de la capacidad auditiva en el paciente anciano. ¿Sí? Así de simple. Nada más. Bueno, cuando hablamos de tinnitus y acúfenos, todos ustedes, doctores, han experimentado tinnitus y acúfenos. ¿En qué consiste? Es una percepción de ruidos sin que exista un estímulo real, podríamos decir. Por ejemplo, cuando hablamos de tinnitus, ustedes perciben un sonido agudo similar a un zumbido, pero que tiene la característica de ser agudo propiamente. ¿Cuál es la diferencia con el acúfeno? El acúfeno tiene la característica de presentar de la misma forma ese zumbido, pero con una tonalidad grave. Les pongo el siguiente ejemplo. Ustedes, bueno, salen de sus casitas, se van a estas fiestas COVID para contagiarse, para ganar inmunidad, se van a bailar, escuchan música con gran cantidad de volumen, llegan a sus casas, ya no existe estímulo sonoro, se acuestan y sienten un zumbido, ¿verdad? Cuando están expuestos bueno, cuando previamente han estado expuestos a ruidos altos. Este es un ejemplo de acúfeno. En ese momento ya no existe lo que es, podríamos decir, el estímulo sonoro que produzca este tipo de alteración. ¿En qué pacientes también podemos encontrar? En pacientes hipertensos, por ejemplo. Muchos libros consideran a tinnitus y a acúfenos como una alucinación auditiva. No necesariamente existe un estímulo real y aparece de la nada. Solamente ustedes escuchan ese tipo de sonido. ¿Listo? Los doctorcitos, nada más terminamos acá. Les llamo lista y nos vemos a las 10:35 en Fisiopato. ¿Listo, doctores? ¿En qué parte nos hemos quedado en fisiopatología? A ver, háganme recuerdo. Hemos terminado ya presión arterial, ¿no? Sí, Doc. Ayer terminamos. Hemos terminado Concluimos. ¿Teníamos algo pendiente para hoy? ¿Alguna exposición? Ya han Creo que expuesto no. diuresis por presión, natriuresis por presión. Sí, Doc, ayer. Ayer, Doc. Ayer Sí, expusimos. ¿Listo? Doc. Bueno, entonces hoy vamos a empezar con el estudio de insuficiencia cardíaca, que es un tema bonito y que, bueno, a ver, vamos a tratar de
de avanzar hoy día lo más que podamos. El Eh, fisiopata. Doc, y al final Adelante. con el pulso venoso, ¿vamos a exponer alguno de estos días o ya fue, como Pero dice? tenían que exponer. ¿Quiénes tenían que exponer? Pulso venoso. Que ahí vino la disyuntiva, ¿no? De quiénes eran los 4 primeros. Bueno, si ya lo han estudiado doctores, entonces para su examen, ¿no? Sí. Que difícil no es el estudio de pulso venoso. Lo vamos a estudiar, en este caso la técnica, ya no en sí el pulso, cuando realicemos el examen semiológico de cuello, ¿sí? Y si nos da el tiempo, lo vamos a repasar en cuello. Doc, una A ver, consulta. doctorcitos, Dentro del atentos. estudio Adelante. semiológico dentro del estudio semiológico de visión, Ajá. ¿también tocaría estudiar la cinetopsia para el examen, en todo caso? Estuve leyendo el Bueno, libro bueno, entre el recopilado y la investigación que hice solo había menciones, ¿no? bueno, claro, entre Pero más sea el estudio, entre más detallado sea el estudio, mucho mejor. Obviamente, podríamos hablar durante semanas de las alteraciones visuales, de las técnicas, por ejemplo, de evaluación, ¿no? A nivel de lo que son globos oculares, visión, agudeza visual, etcétera. Se estudia, claro que sí, ¿no? Pero lo vamos a dejar para más adelante, cuando realicemos lo que les había mencionado, ¿no? El estudio neurológico complementario. ok, gracias. Avan, Presente, doctor. Evo, Argote, Argote presente. Arnes, Presente, doc. em, Arraya, Presente, doc. Barral, Presente, doctor. Riga, Presente, doctor. Bilbao, Presente. Llanos, Castellanos presente. Se escucha, ¿no? Gracias, presente, doc. listo, Encinas, Encinas, presente, doctor. Ferreira, Ferreira presente. Flores, Presente, Flores. Gamboa, Presente, doctor Gamboa. Gómez, Presente. Gutiérrez, Presente, doctor. Gutiérrez Alejandra, Presente, Gutiérrez doc. Silvestre, Presente, doctor. José, Presente, doc. Guaita, Presente, doctor. Hurtado, Presente, doctor. Barra, Presente, doctor. Jaramillo, Presente, doctor. Loaiza, Loaiza presente, doctor. López, López, presente, doc. Luján, Luján, presente, doc. Márquez, Márquez, presente. Miranda, Presente, doctor. Miranda Rebeco, Presente, doctor. Montaño. ¿Qué pasó con su compañerito Montaño? ¿Abandonó o no? Mundo Corre, Presente, doc. Muñoz, Presente, doctor. Nilipu, Presente. Orellana, Presente, doc. Ortuño, Presente, doctor. Parco, Presente, Pérez, doctor. Pérez presente, doc. Pizarro, Presente, doctor. Rivera, Presente, doctor. Riva, Presente, doctor. Rocabado, Doctor Rocabado está haciendo unos trámites con su mamá. Me pidió que le avisara, por favor. ya, Sánchez, Presente, doctor. Ticona, Ticona, presente, doc. Torrejón, Torrico, Torrico presente, doctor. Flores, Presente, doc. Velarde, Presente, doctor. Félix, Presente, doctor. Zambrano, Presente, doctor. Zambrano Sharon, Presente, doctor. Zamorano, Presente, doc. Centeno, Presente, doctor. Garay,
Presente, doctor. Vargas. Presente, doctor. Listo, doctores, nos vemos entonces 10:35 en Doctor, Fisiopato. por favor, Chao, refondo, ¿no? chao. Aseo escribir.